lo que estáis hablando del western, y yo creo que la estructura de la película, que efectivamente, formalmente, tiene aspecto de western y que se puede relacionar como un western español. No sé si sabéis o recordáis que la crítica fue muy dura en algunas ocasiones con esta película porque le llamó una españolada. Y los que se pusieron a favor de la película empezaron a decir que era una película españolesca, pero no una españolada. Eso es muy típico de los 50. Pero yo creo, sin embargo, que la estructura de la narración lo que intenta, porque es un romance de ciegos. Porque si os fijáis bien, en la historia se va de desgracia en desgracia. Van sucediendo casualidades que son una desgracia más. Y finalmente termina en una explosión religiosa, que es muy típico también del romance de ciegos. Sin embargo, yo, a propósito de la explosión religiosa, a mí me ha parecido, al ver la película, que es muy extraña la conducta divina, que no es una conducta de azar. Porque se me antoja a mí que no es de azar. Primero porque el final a mí me parece que hay un cierto atavismo religioso que evidentemente continúa hasta nuestros días, puesto que lo de nuestro Señor, nuestro Padre Jesús del Rico, continúa hoy en día librando presos en el mismo sitio. Esta Semana Santa hay en segundo lugar una especie de sinrazón divina, pero a mí lo que más me llama la atención, y lo digo para contestar lo que ha dicho Eduardo, para poner mi opinión sobre lo que acabas de decir, es que el Jesús no elige al más inocente, elige al que la sociedad de los años 50 consideraba más inocente. ¿Por qué? Porque dije al que ha matado a la mujer adúltera, lo cual implica un machismo feroz, porque es tan asesino como los otros dos, y viene a elegir al protagonista de la película porque matar a una mujer adúltera parece que es como menos pecado y que el público lo va a perdonar con más liberalidad que si se dejara a un asesino de un extranjero o si dejara al otro. A mí este final religioso me parece que es lo mejor de la película, sin duda alguna. Pero... hubieras salvado a otro tú. Tú hubieras salvado a otro como guionista. Yo hubiera salvado a otro. Hombre, sí. No, hubiera puesto el crimen de Paco Raval que no fuera un adulterio, porque entonces me parece un poco demasiado excesivo de la mentalidad de los años 50. Y termino. Es que tú sabes, perdón que te interrumpa, que por aquellos años estaba exento de responsabilidad criminal el que mataba a su mujer en flagrante adulterio. Sí, pero bueno, claro, el que va a hacer la autoridad divina si no estará de acuerdo con la autoridad civil. Derecho penal como reflejo del derecho divino, ¿no? Sí, sí, yo lo he dicho como una simple curiosidad. A mí me parece que si la película agarró, como agarró al público, y como agarró efectivamente en el Festival de Berlín, es porque el final es sorprendente. Y es sorprendente en la medida en que es español. Es sorprendente en la medida en que coge José María Forqué la realidad cotidiana, porque eso no es una cosa que sucedió en el siglo XIX, sino es una cosa que sigue sucediendo, y José María Forqué o Natividad Zar o el que se le ocurriese eso, y lo inserta en una estructura que a mí me parece más de romance de ciego que de western. Sí, puede ser, porque incluso, no sé qué os parecerá a vosotros, pero hasta la planificación es un poco de cartelón. De cartelón. Entonces, por eso es perfecta, porque va intercalando continuamente los planos, incluso a veces la cámara oscila, como puede estar oscilando. Es muy bonito que le venden los ojos, le ponen una venda para que en un momento determinado él pueda decir alto y se pueda detener aquello. Pero a mí lo que sí me parece que es soberbio es toda tanto la imaginería como la puesta en escena de ese final, y además estabais hablando vosotros de Paco Raval, hay un momento de interpretación cuando se abraza a sus padres, cuando él sale, que es espléndido ese momento, que incluso parece como que él busca una justificación a ese error, porque él dice, te has equivocado, él dice, ¿no? Te has equivocado, y ese es un momento magnífico que tiene toda esa parte final de la película, que a mí me parece que es la que le da el aliento dramático y que hace que esos minutos últimos, no sé, no es ya solo por lo del premio de Berlín, sino que creo que transforman una película que podía haber sido, bueno, más rutinaria, pero que ese final le da no sé, hace como una cabriola y le produce mayor impacto, ¿no crees tú, Guillermo? Yo creo que el personaje de Paco Raval está muy bien elegido como el que va a ser escogido para no morir, porque en toda la película él se presenta como redimible. Es decir, los salva de la Guardia Civil, roba, devuelve lo robado, los conduce hasta el mar, siempre está haciendo buenas acciones. Por eso yo creo que es naturalmente lógico
que él sea el que se salve y no los otros. Él es el verdadero personaje a redimir totalmente. Y eso es lo que consigue el final último, cuando él se enfrenta a este hombre que quería matarlo en toda la película y le dice, bueno, mátame ahora, y este le da la espalda. Porque en realidad ha sido redimido totalmente. Yo creo que ha sido redimido porque era redimible. No por un azar, ni una casualidad, ni porque fuera Paco Raval el intérprete. Y además sorprende siempre que cuando él se lleva aquello paga. Dinero robado. Claro, pero paga. Eso está muy bien, ¿no? De todas maneras, no queda claro en el guión, que es quizás lo más endeble de la película. Yo creo que la puesta en escena es muy buena y podemos hablar ahora de ella si queréis. El guión me parece endeble porque no queda nada claro por qué Raval decide, Juan Cuenca decide traspasar esa frontera de Ronda, de la montaña, y adentrarse en un sitio que sabe que es peligroso. Simplemente se trunca una conversación y acto seguido aparece que ya están en la playa. Y eso era un dilema para él, no solamente vital, sino un dilema moral, porque evidentemente está claro que los iban a coger si salía de ese. Y eso no queda bien explicado. Pero también ha regresado al pueblo, él, acompañando a estos dos fugitivos. Si no es una acción aislada el llevarlos hasta el mar. Sí, yo coincido en cambio quizás con Guillermo, es en cuanto a la redención, y no por justificar el crimen machista, ya que me has acusado anteriormente de defender tesis machistas, sino porque es un personaje que está en crisis, ha vivido solo, de repente se encuentra con alguien y empieza a vivir de otra manera, completamente, ¿no? Y el personaje, creo, importante del fraile ermitaño, hay una conversación que se adivina ya al final, porque dice, cuando te señale la mano de Jesucristo, entonces conocerás, está casi anticipando. Lo que pasa es que eso, en la varaunda de la acción se acaba olvidando. Yo creo que es el personaje que va más en zigzag en la película, pero en un momento determinado empieza a hacer cosas que no hacía antes. Vuelve al pueblo al cabo de 7, 8 o 9 años. Está como entroncado en solidaridad de repente. Efectivamente. Se y, ve es en otro mundo distinto. Y es de alguna forma el que les guía de alguna manera, ¿no? Efectivamente, por otra parte tienes razón, el guión no justifica quizás de alguna manera, incluso visualmente, el trasvase de esa frontera, igual que la víspera, la velada antes de coger el velero de extranjero que les va a sacar de España, una acción de un extranjero buena para un nacional, dicho sea paso, pues ellos dudan, y es una acción, quizás hay alguna secuencia un poco teatral en la película, en la resolución, ¿no? Pero vamos, yo coincido en que es el personaje más redimible, ¿no? De todas formas, sí estoy de acuerdo que la puesta en escena, desde mi punto de vista, es muy superior al guión, cosa que suele suceder por los artesanos, dicho sea paso, que yo creo que es una señal de identidad, de buenas películas con guiones execrables. Es decir, yo que he hecho guiones de cine, tengo que admitir que sí, que hay películas que los directores han mejorado de una manera extraordinaria. No era eso lo que decía Samuel Goldwyn, era todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, es muy difícil encontrar una buena película con un mal guión, pero es muy posible encontrar malas películas con buenos guiones. Eso lo sé yo por persona, por mi trabajo mismo. Pero yo creo que aquí en esta película estamos esperando la aparición de Paco Raval durante un buen largo trecho de la película, y donde él aparece para hacer una buena acción que nadie le exigió, que nadie le pidió, y eso se concatena con sus diversas buenas acciones. Sí, yo no soy cristiano, pero en realidad creo que es muy redimible para un cristiano este personaje. No, y además hay un momento de decir vosotros la entrada en el pueblo de los tres a caballo, hasta que se bajan del caballo y los atan y el otro sube, tiene grandeza. Ese es uno de los grandes momentos de la película. Esos tres caballos en ese pueblo vacío, esos tres tipos a caballo, es un momento maravilloso. Igual que la salida, aunque luego la salida queda un poquito con énfasis cuando se ve a la derecha del fotograma como está compuesto con una red, me parece, ¿no? Que hay algo como una red en la parte derecha. Esa es una manera muy típica de componer. Yo quería hablar de eso. Una manera muy típica de componer de Forqué, que denuncia su regusto por la arquitectura, etcétera. Ahí ese plano que vienen los caballos y al lado hay un carro con una red que aprovecha para que el suegro caiga sobre la red, y después está la conversación de Paco Raval con sus padres cuando van al pueblo, donde los padres están en segundo término, en primer término a la derecha está Paco Raval. Ese tipo de composición donde todos los huecos del cuadro están cubiertos es una composición muy típica de Forqué. Yo quería terminar, hay una cosa que a mí sí me parece un acierto puro de cine físico y de cine para entendernos a la americana, que es la escena que él tiene con el padre cuando está haciendo los ladrillos,
Ese es un momento maravilloso, porque ahí le entra todo en el encuadre. Están los dos, tienes los fondos, tienes la serranía, los cielos azules. Ese es un momento... Se ve Ronda. Claro, que sin estar compuesto, digamos, un poco relamido. Ahí no hay nada relamido, es un espacio abierto, los personajes están entroncados en el paisaje. Ese es un momento magnífico. Aparte que Marco Dabó está espléndido en ese momento de actor. Es que has elegido probablemente una de las escenas más típicas de western, donde